Empezamos la parachá, hasta la parachá número 41, parachá Pinjas, número 41. Ya aquí pues estamos ya emparejados con nuestros hermanos allá en Israel, porque el Shabbat anterior vimos pues 2 parachot. Entonces, en esta parachá pues obviamente hay también, como en todas, bastante temas y tela que cortar acerca de esos temas, pero quiero en esta ocasión hacer otra vez énfasis en lo que tal vez envié esta mañana, esta semana. Esta semana envié unas notas acerca de la preocupación que tenía Moshe para que el pueblo se quedara con un líder que los guiara, que los ayudara a entrar, a salir, que los estuviera instruyendo, ¿no? En cuanto a la voluntad del Creador. Obviamente Moshe, una vez que sabe que también va a morir, ¿sí? Que va a morir, así como Aarón, así como Miriam, sus hermanos. Entonces, él le dice aquí en Bamidbar 27, 16, ¿sí? Y 17, le dice al Creador así, acerca del líder que designara, le dice, ponga a Adonai, el Elohim de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Adonai no sea como ovejas sin pastor. Entonces vemos allí cómo Moshe se interesa, ¿no? Se interesa de que el Eterno pues ponga a alguien allí, ¿no? Como su sucesor. Ahora, él aprovecha este momento y dice allí los comentaristas que una vez que las hijas de Zelofejad hicieron esa petición y hubo respuesta de parte del Eterno acerca de la heredad que le pertenecía a su padre, ¿no? Su padre ya muerto, si ellas eran herederas o no. Entonces, él aprovecha este momento para solicitarle al Eterno pues que ponga y designe un líder, pensando él que iba a ser alguno de sus hijos, ¿sí? Entonces, pues allí Moshe se equivocó, erró, porque no fue ninguno de sus hijos, fue Yehoshua, su más fiel discípulo, ¿no? Aquel que lo estuvo siguiendo, aquel que lo asistió, aquel que siempre estuvo al lado de Moshe, absorbiendo de esta sabiduría, absorbiendo de ese conocimiento, absorbiendo de la presencia divina. Dice el Midrash que Yehoshua o Josué siempre estaba disponiendo todo, ¿verdad? Para que Moshe pudiera enseñar, estaba arreglando todas las cosas para que él pudiera, ¿no? Estar cómodo y poder así anunciar las leyes divinas al pueblo. Era como aquel conserje, por decir así, que cuida del lugar del sitio, que pone las bancas, que arregla los pupitres, etcétera, para que todos los alumnos reciban de su maestro. O sea, más o menos así parecido era Yehoshua o Josué. Entonces, ¿qué más que él que había mostrado también fidelidad a su maestro, interés en que su maestro tuviera pues todas las comodidades para enseñar, interés de aprender de su maestro, ¿sí? Absorber de él, pudiera ser entonces su sucesor. Entonces es cuando el Eterno le habla y le dice que es Yehoshua el sucesor y el que va a estar guiando al pueblo, lo va a estar entrando, sacando, ¿verdad? Y él es el responsable, obviamente, de introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero aquí algo que le dice el Eterno a Moshe es pon tu mano, ¿sí? Es pon tu mano, asienta tu mano, ¿sí? Y delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, ¿sí? Para darle de tu dignidad o esplendor. Eso lo encontramos nosotros allí en Números 27:20. O sea que el Eterno quería que Yehoshua recibiera el cargo en presencia del sumo sacerdote Eleazar y también de toda la comunidad del pueblo de Israel, ¿sí? A la vista de ellos. Moshe tenía que hacer este acto, ¿sí? Un acto como de shminja, se dice en hebreo, o de ordenar o pasar o darle poder o autoridad a la persona. Entonces tiene que poner allí su mano, dice el Eterno, pon tu mano sobre él, ¿no? Pero entonces, cuando Moshe
reúne al pueblo, llama al sumo sacerdote Eleazar y hace este acto, pues dice allí que Moshe no puso una mano, sino puso las dos manos. Sí, puso las dos manos. Dice, pero Moshe le pone las dos manos y eso lo encontramos allí en Números 27-23. Y puso sobre él sus manos. Entonces aquí se está hablando en forma plural, sus manos. Y le dio órdenes, como Adonai había mandado por mano de Moshe. Entonces, aquí uno podría decir, bueno, pues desobedeció al Eterno. ¿Sí? El Eterno le dijo que pusiera su mano y pasara a él de su esplendor, ¿sí? O de su dignidad. Entonces, ¿por qué aquí Moshe otra vez contraría la orden del Eterno? ¿Cómo así que le pone sus dos manos? ¿Sí? Entonces, aquí se desplayan nuestros sabios en decir que pues, Moshe no solamente quería pasarle de su dignidad o de su esplendor, sino también de su sabiduría, para que él pudiera conducir adecuadamente, guiar adecuadamente al pueblo de Israel. Qué hermoso es esto. Me parece a mí un cuadro muy precioso, muy hermoso, en el sentido de que uno como maestro debe esmerarse, ¿sí? Como verdadero maestro debe esmerarse uno de que los alumnos absorban de él, o sea, aprendan bien de él, ¿sí? Yo creo que allí está el verdadero llamado de un maestro, ¿sí? De un moré, de una morá, ¿no? Y de los maestros en particular, de aquellos que enseñan a los jóvenes, a los niños, ¿sí? Yo creo que ese debe ser el llamado, ¿no? Si hay un llamado hay genuino, el maestro se preocupará, ¿sí? Y se ocupará también de que sus alumnos, todos sus alumnos puedan aprender bien del tema, puedan aprender bien de los contenidos. No simplemente llegar allí a dar una clase y ya listo, el que aprendió bien, el que no, pues no. No, yo creo que aquí el verdadero maestro es el que se esmera por llegar a cada uno de sus alumnos y enseñarles a ellos el tema. Entonces, más o menos eso fue lo que aquí Moshe pues hizo acerca de Yehoshua o Josué, ¿no? Su sucesor. Puso sus dos manos no solamente para darle de su dignidad o su esplendor, sino también para darle de su sabiduría para que él pudiera conducir de la mejor manera al pueblo de Israel. Entonces, yo creo, ¿verdad? Como padres, como líderes, como Moré, ¿verdad? Como Rosh Yeshiva, como Rosh Beit Midrash, lo que sea, Rosh Beit Knesset, o sea, como cabezas de las comunidades, debemos nosotros preocuparnos por dar lo mejor de nosotros para que los otros o los demás sean la mejor versión de ellos mismos, ¿sí? Capacitarlos, darle esa capacidad, darle a ellos esa instrucción, ¿no? Para que ellos sean los mejores, darle esa sabiduría que viene de los cielos, que es una sabiduría divina, especial, ¿verdad? Para que ellos puedan ser la mejor versión de ellos mismos. Estaba leyendo en los Besorot esta semana, allí como Yeshua llama a sus discípulos y los envía de dos en dos. Y dice que les da poder y autoridad contra todo espíritu y contra toda enfermedad, ¿no? Y los envía y les da encargos, ¿sí? Le dicen, ustedes no tomen, ¿verdad? Ni alforja, ni nada de estas cosas, ¿verdad? Ni lleven doble calzado, no, nada de eso. No se preocupen, ¿verdad? De su mantenimiento porque el obrero es digno de su salario, ¿sí? Y entonces dice ahí que ellos fueron, ¿no? Y hicieron, ¿no? Y regresaron, le dieron parte a nuestro Santo Maestro y entonces él lo llama aparte para que fueran a descansar. Entonces me parece un cuadro muy hermoso de cómo el Maestro les da a ellos ese poder, esa autoridad, les delega a ellos ese mismo poder y autoridad para que ellos echen fuera a los demonios, sanen a los enfermos, ¿verdad? Y ayude a la gente, ¿sí? Como él replica lo que está haciendo, lo replica en sus talmidines, en sus discípulos, ¿sí? Entonces, me parece eso un cuadro muy hermoso y un ejemplo grande a seguir, porque nosotros, ¿verdad? Como padres que somos, como ya abuelos, ¿verdad? Como maestros de Torah, debemos tratar de que nuestros discípulos, ¿no? Tengan las mejores herramientas para que ellos puedan también hacer lo que nosotros estamos haciendo y aún mucho más y mejor. Sí, esa es la idea. O sea, ese es
el desprenderse de uno, ¿sí? El no ser egoístas, el no creerse uno, pues, ¿verdad? Como se dice, el chacho o el mejor de todos. No, no, aquí la idea es poder servir, porque el mayor entre vosotros, dijo nuestro maestro, es el que sirve. Y aquí es servir, ¿verdad? A la gente, a los discípulos, a los alumnos, para que ellos puedan ser la mejor versión de ellos mismos, ¿sí? Delegarles ese poder, esa autoridad, enseñarles a ellos cómo orar por los enfermos, cómo echar fuera los demonios, cómo hacer liberaciones, cómo hacer sanidad interna, ¿verdad? A la gente, porque hoy la gente necesita de todo eso, ¿sí? Hoy, en pleno siglo XXI, la gente necesita de sanidad interna, de liberación, ¿sí? La gente necesita de cambio, la gente necesita nacer de nuevo, y nosotros tenemos el antídoto, nosotros tenemos las herramientas, ¿sí? Es lo mismo que Yeshua hizo, ¿verdad? Es lo mismo que Yeshua en su momento de servicio, ¿verdad? Hizo a todos los que llegaron allí con diferentes tipos de necesidades. Entonces, aquí los sabios dicen que le dio de sí mismo más, para que tuviera la capacidad de llevar bien su responsabilidad y guiar al pueblo. Entonces, ¿de esto qué aprendemos? Pues esto aprendemos, obviamente, lo que les vengo diciendo. Debemos dar lo mejor de nosotros a nuestros alumnos o discípulos para que ellos sean la mejor versión de ellos mismos. Capacitarlos al punto que ellos mismos brillen con luz propia. Capacitarlos al punto de que ellos brillen a sí mismos con luz propia. Ahora, entendemos nosotros que la Escritura ya señala que en los últimos tiempos habrá oscuridad, y una oscuridad más densa, y eso lo permite el Eterno. Nosotros vemos cómo todo esto se está degradando, ¿sí? La gente, cómo las instituciones se prestan para ello, cómo el mismo gobierno se presta para ello, legalizando leyes que van en contra de la moralidad, en contra de los principios básicos de ética y de moral. Y de esta manera entonces encontramos una sociedad que va más en decadencia. Pero allí, en esa densa oscuridad, es cuando la luz brilla más, ¿sí? Cuando hay mucha oscuridad, cuando hay bastante oscuridad, es cuando la luz más brilla. Eso es como cuando nosotros vamos, por ejemplo, al campo, estamos en el desierto y es de noche, ¿sí? Vemos que allá en el campo, donde no hay postes con alumbrado ni nada de estas cosas, sino todo es más oscuro, es más denso, brillan más las estrellas, los luceros. Podemos ver el firmamento en una noche despejada, hermoso, totalmente, ¿verdad? Lleno de estrellas, lleno de luceros, ¿sí? Estrellas fugaces. Encontramos nosotros un cielo hermoso. Así mismo sucede, ¿verdad? En este momento, y se nos demanda en este momento, ¿sí? Se dice que tenemos que brillar aún más. En medio de esta oscuridad que se pone más densa, vamos a brillar mucho más. ¿Y de qué manera? Pues obviamente a la manera que Yeshua lo ha hecho, ¿sí? Yeshua dijo, así como el Padre me envió, así yo os envío. Vea, esa es una dimensión pero inmensa que tenemos que entender, tenemos que asumir, tenemos que recibir con responsabilidad. Así como el Padre me envió, así yo os envío, le dijo a sus discípulos en ese momento. Entonces, asumamos esa responsabilidad, ¿sí? Él lo dijo, entonces nosotros debemos asumir esa responsabilidad, ¿no? Si así Yeshua envió a sus discípulos, así también nos está enviando a nosotros. Así también Él espera de nosotros. Entonces, que podamos entrar en esa dimensión, podamos tener la emuná para hacer las obras del Padre, porque eso fue lo que Yeshua dijo. Yeshua dijo, yo hago lo que veo hacer de mi Padre. Entonces, pues hagamos las obras de Yeshua, que son las mismas del Padre, ¿sí? Tengamos esa emuná, ¿sí? Y podamos nosotros llevar a cabo esto. Hace unos días nos llamaba una familiar de que una muchacha, pues desafortunadamente se había tratado de suicidar, y bueno, eso es doloroso, ¿no? Porque pues de pronto tuvo algún problema allí con su pareja, la pareja quiso dejarle,
ella pues tiene una niña como de 3 años y entonces ella pues no soportó esa separación y entonces trató de atentar contra su vida, ¿sí? Y fue tan delicada la cosa que pues lo que se tomó que prácticamente los médicos estaban dando el parte de que no, de esa no podía salir ya, que se necesitaba era de pronto un hospital de cierto nivel para mirar a ver si podían hacer algo por ella. Pero ese familiar nos llamó, nos dijo cuando se enteró del caso para que estuviéramos orando, nos solicitó algunos teilín, o sea, algunos salmos para ello. Y pues nosotros deseamos pues orar por ella. Y la idea aquí era que ella pudiera escucharnos, ¿sí? Esta mujer pudiera escucharnos, una muchacha como de 19 años, joven, pudiera escucharnos en la oración y poder orar por ella, ¿sí? Por su sanidad y porque la voluntad del Eterno se manifestara en su vida. Y pues fueron pasando los días y así fue, pudimos orar por ella, ¿no? Para que el Eterno hiciera su voluntad, para que en su misericordia le concediera a ella, ¿verdad?, el vivir, porque ella ya estaba arrepentida, ella estaba viva y estaba arrepentida de haber hecho eso, ¿sí? De pronto fue un momento de depresión, de dolor, de arrebato, ¿sí? De rabia, de angustia, o en fin, y ya estaba pues obviamente como más consciente y arrepentida de lo que había hecho. Entonces oramos por ella y creímos en que la voluntad del Eterno se hacía en su vida, ¿sí? Pedimos, obviamente, que perdón, ¿no?, por esto que ella había hecho, porque ella ya es consciente de que el único que puede dar y quitar la vida es el Creador. Él la dio, Él la quitó. Entonces oramos y bendito sea el Eterno que han pasado unos días y ya ha habido mejoría, bastante mejoría, y parece que ya está al otro lado. O sea, ya la parte de peligro, pues al parecer ya, ya se sobrepuso a esas circunstancias y parece que pues va a seguir viviendo. Si el Eterno lo ha determinado, ella va a seguir viviendo. Pero son momentos que debemos aprovechar nosotros para orar por los enfermos, por las personas que cometen ciertos errores, por las personas que están mal, orar por las personas que se encuentran en esa situación, ¿no? Y orar sobre todo por su alma, como yo le dije, aquí importante es su alma, ¿no? Y usted necesita arrepentirse, usted necesita, ¿verdad?, reconocer que hizo mal, usted necesita ponerse en paz con el Eterno y en paz con todos, hasta con el papá de su hija, en paz con todos. Usted tiene que perdonar, ¿no?, para poder tener esa alma libre, estar sana y poder entonces a sí mismo permitir que su cuerpo sea sanado. Entonces, qué bueno que pudimos orar y qué bueno que la última parte que recibimos fue un parte bastante favorable de que ella tiene mucha posibilidad de seguir viviendo gracias al Eterno para su hija y bueno, de pronto pueda reconciliarse con su pareja. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. A eso estamos llamados. ¿Sí? Acuérdense que a nuestro santo maestro lo llamaban, ¿sí? Hay una mujer que está enferma, hay un niño que está enfermo y él estaba allí acudiendo, ¿verdad?, para orar por él, para interceder por él. Sí, y esto debemos hacer todos nosotros los creyentes en Yeshua. Tenemos que emular su ejemplo, tenemos que hacer lo que él hace, ¿sí? Y si el líder no pudo fulano, sutano, uno mismo hacer, orar por la persona, hacerle ver las cosas a la persona, ¿sí? Orar por la persona. Y vamos a ver muchos milagros. De hecho, hemos visto milagros. Hemos visto sanidades, hemos visto liberaciones. Entonces, ¿por qué? Porque eso fue lo que Yeshua vino a hacer, ¿no? Y sigue haciendo aún. Brillar con luz propia, ¿sí? Traer esa luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces tenemos que expandir esa luz a medida que hay oscuridad. Dice allí el profeta en Isaías 60, dice, aquí oscuridad cubrirán las naciones. O sea, ya es un hecho. Todo lo que está pasando, las guerras, la peste, la inmoralidad, la legalización de la inmoralidad, o sea, todo esto es oscuridad.
y densa oscuridad. Pero dice, pero sobre ti brillará la luz del Eterno, ¿sí? Y sobre ti será vista su gloria, ¿sí? Entonces tenemos en este momento que brillar mucho más. Si la oscuridad es más fuerte, más densa, tenemos que ser con una luz, tenemos que, o sea, tener una luz más intensa, más brillante, ¿sí? Dijo el Rashtá, algo interesante aquí, allá en Hechos capítulo 20, verso 35, dijo, en todo os he enseñado, dice aquí, que trabajando así es necesario llevar a los débiles y recordar las palabras del Adón Yeshua, el Mesías, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dar de nosotros. Eso fue lo que Moshe hizo. En vez de poner una mano, puso la otra. Quiso darle más a Yehoshua para que tuviera sabiduría, inteligencia para guiar al pueblo. Entonces, aquí este es un principio. ¿Sí? Es más bienaventurado dar, siempre dar, que recibir. ¿Sí? Es mucho mejor. Hay una ley divina. Tú das y se te da. Dad y se os dará, dijo el mismo Yeshua. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo. Hay que dar. Allí estaba leyendo en el libro de los Hechos también, cuando Kefas fue al templo y entonces había un paralítico ahí esperando, o sea, recibir limosna de la gente, y él recibía limosna de la gente, y entonces el paralítico pues se quedó mirando a ver si Kefas le daba algo, y Kefas le dijo, míranos. Y entonces dice allí el paralítico que él se quedó mirando, esperando recibir de ellos algo. Y entonces aquí Kefas le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, levántate. Y él se levantó. Era un paralítico y se levantó caminando y entró saltando y brincando y alabando al Eterno en el templo. Entonces, claro, ¿qué le dio? ¿Qué le dio aquí? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tengo? Vida abundante. ¿Qué es lo que tengo? Salud, poder de lo alto, ¿verdad? Para hacer los milagros, para la honra y la gloria de Akadosh Baruj Hu. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Darle a la gente de esos dones que el Eterno nos ha dado, don de sanidad, don de liberación, ¿verdad? Don de discernimiento de espíritus, don de lenguas, don de profecía, don de ciencia, don de palabra de sabiduría, ¿sí? Don de sanidades, o sea, todo eso, estamos investidos de ese poder y esos dones, porque esos dones no son nuestros, son del Ruach HaKodesh que se nos ha sido dado para llevar a cabo la obra. Es la habilidad del Eterno, la habilidad de Yeshua para llevar a cabo la obra. Entonces, aquí viene el Rashtá y lo dice. El Rashtá dice que más bienaventurado es dar que recibir, pero si ustedes se dan cuenta, este pasaje que él dice, porque él dice que esto dijo nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que es más bienaventurado dar que recibir, no lo encuentran ustedes en ninguna parte. O sea, no encuentran ustedes ninguna parte donde Yeshua haya dicho literalmente estas palabras. En los besoros ustedes no los encuentran. Interesante, ¿no? Qué interesante. Pero aquí él lo dice. Él lo dice. Y lo dice inclusive aún más tarde, ¿sí? También en una de las Baraitá, allí a los de Galacia, ¿sí? Él también ahí a los de Galacia, o la carta a los Gálatas, el capítulo 6, verso 7, dice, no os engañéis, Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sí, entonces, pero esta palabra que dijera Yeshua textualmente no, pero no la dijo textualmente, pero la demostró, ¿sí? O sea, Yeshua demostró, porque él que entregó su vida totalmente la entregó, derramó su última gota de sangre, ¿sí? Para redimirnos de nuestros pecados, para limpiarnos de los pecados, ¿verdad? Digamos, los pecados peshá, o sea, aquellos que no tenían provisión en la ley levítica, ¿sí? Aquellas iniquidades que no tenían provisión en la ley levítica, sino que eran expiados únicamente con la muerte de la persona. Esa era la única forma de expiación, la muerte de la persona, porque ni siquiera un cabrito, un ternero, un buey, nada, ni un toro, nada podía redimir ese pecado, perdonar ese pecado. No, la muerte misma, era caret. Entonces, con Yeshua, los pecados de iniquidad son perdonados. Su sangre nos limpia de todo pecado y por eso derramó su sangre y por eso fue al madero, ¿verdad? Allí a ser empalizado y derramar su alma, su sangre, ¿verdad? Para el perdón de esos pecados
al estilo Pesha, ¿sí? Entonces, ¿qué más que eso? ¿Qué más entrega que eso? Ahora, si nosotros leemos los Besorot, ¿cuántas cosas no hizo él? ¿Cuánto no se movió, verdad? A liberar, a sanar. Todos cuantos tenían plagas, dice, trataban de caer sobre él. Allí en el libro de Meir o Marcos, encontramos allí, por ejemplo, que la gente quería tocar su tzitzillot, ¿sí? Y dice que todos los que tocaron su tzitzillot quedaron sanados. El simple hecho de tocar su tzitzit, la gente era sanada. Kefas dice que solamente la sombra de él, con la sombra de Kefas, la gente se sanaba. Bendito sea su nombre. Con la sombra de Kefas, la gente se sanaba. Con los pañitos que usaba el Rabshta, el rabino Shaul de Tarso, se los llevaban a la gente también se sanaba. Eran pañitos y su ropa estaba hasta ungida de la presencia divina. Qué cosa tan tremenda esta. Entonces, tenemos que llegar a esa dimensión, tenemos que llegar a esa profundidad de comunión, de estrechez, de intimidad con el Eterno. Debemos estar ungidos para llevar a cabo la obra y debemos dar sin más de nosotros para que los demás sean la mejor versión de ellos mismos, ¿sí? Entonces, allí el simple hecho, ¿verdad?, de analizar nosotros el servicio que hizo Yeshua al pueblo es el más claro ejemplo de entrega total por el bienestar de muchos. Es el más claro ejemplo, ¿sí? Así él no haya hecho estas palabras, el analizar su vida, el analizar su servicio, nos lleva a la conclusión que es más bienaventurado dar que recibir. Y él se dio a sí mismo y se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Y como se humilló hasta lo sumo, el Eterno lo exaltó también hasta lo sumo, para que en el nombre de Yeshua HaMashiach se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra también hay seres. También se doblen delante de Él. ¿Por qué? Porque Él se entregó a sí mismo y se entregó y se humilló hasta lo sumo. Y se entregó hasta lo sumo y dio hasta lo sumo. ¿Cuánto hemos dado nosotros? Por la causa del Eterno. Perdón. ¿Cuánto hemos dado nosotros? ¿Verdad? Por todas las cosas que son espirituales y que son para siempre. ¿Cuánto hemos dado? ¿Cuánto nos hemos sacrificado? ¿Sí? Algunos, obviamente, hemos sacrificado tiempo, lugar, espacio, vacaciones, etcétera, por todas las cosas mundanas, ¿verdad? Por tener, por alcanzar, inclusive cosas materiales y todo, pero por lo espiritual, ¿cuánto precio hemos pagado? ¿Sí? ¿Cuánto precio hemos pagado por lo espiritual, por lo verdadero, por lo que permanece para siempre, por lo que trasciende? ¿Cuánto nos hemos dado a eso? ¿Cuánto hemos aportado para eso? A nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros amigos, nuestros compañeros. ¿Cómo nos hemos dado a ellos? ¿De qué manera hemos invertido el tiempo para ellos? El momento, el consejo, la enseñanza, ¿sí? El ejemplo. Tenemos que hacerlo lo mejor. Somos maestros. Y así no enseñemos, pero nuestras obras, nuestras acciones enseñan también. Entonces, en todo nosotros estamos sembrando, estamos dando, ¿sí? Con nuestra manera de ser, con nuestra forma de hacer las cosas, estamos sembrando a los demás, con nuestra forma de enseñarle a los demás, con o sin palabras. Tenemos que dar lo mejor. Moshe, esto era lo que hacía. Recordemos nosotros otro pasaje de Moshe, ¿sí? Una manifestación de esa bondad de Moshe. Fue la expresada, ¿verdad?, cuando se selecciona a los 70 líderes. Acuérdense que él se queja, ¿acaso yo parí esta comunidad para que tenga que aguantar, ¿verdad?, todo lo que alegan, todo lo que molestan, ¿sí? ¿Acaso yo parí esta comunidad? Y entonces le dice allí el Eterno, consíguete a 70 varones allí, pondré de tu espíritu en ellos. Y entonces, claro, él consigue allí los 70 varones, 70 líderes sabios y todo eso.
y el Eterno pone, ¿verdad?, su rúa, su espíritu sobre ellos. Pero no estaban todos los 70 allí reunidos, habían 2 que se habían quedado en su casita. Y ellos también empezaron a profetizar, porque les llegó también el rúa, ¿sí? Y entonces llegó ahí uno de los servidores de Moshe y le dijo, mira, allí fulano, sultano, ¿verdad?, están profetizando, impídeselos. ¿Y cuál fue la respuesta de Moshe? La respuesta de Moshe fue, ¿tienes tú acaso celo de mí? Ojalá toda la congregación, todo el pueblo de Israel fuese profeta. Ojalá, o sea, fueran así como yo. Vea, nada de egoísmo, al contrario, quería que todos tuvieran la estatura de él, inclusive hasta más. Esa es una de la bondad. Ese es el maestro por excelencia, el que procura que sus alumnos, sus talmidines, sean la mejor versión de ellos y se preocupa porque ellos aprendan adecuadamente, entiendan los temas, los contenidos, ¿sí? Si hay que repetirles, se les repite. Acuérdense que la Torá dice, y las repetirás a tus hijos y las repetirás hasta que entiendan, ¿sí? Pero hay que repetírselas. Eso hace un maestro. Llega al nivel del alumno, de su comprensión, ¿sí?, de su capacidad para hacerle entender las cosas. Entonces, vamos a ese pasaje, está allí, ¿verdad? En Bamidbar 11:29, ¿no? Y Moshe le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Quisiera el Eterno que todo el pueblo de Adonai fuese profetas, que Adonai pusiera su rúa sobre ellos. ¿Sí? Interesante eso. Entonces, vemos allí, ¿verdad?, una de las bondades de Moshe. Por eso Moshe dijo, profeta como yo les levantará el Eterno. A él oiréis. ¿Y quién es ese profeta? Allí en el libro de Hechos, Kefas hace relación a eso, a lo que dijo Moshe. Dijo, este es el profeta, que Moshe dijera, profeta como yo os levantará el Eterno, a él oiréis. ¿Sí? Esa misma referencia usa Kefas, ¿sí?, que Moshe habló allí en la Torá, para indicar que Yeshua HaMashiach es ese profeta que levantaría el Eterno, ¿verdad?, al cual tenemos todos que escuchar y obedecer. Entonces, obviamente aquí Yeshua supera, no en kilómetros, supera en otra medida superior, ¿verdad?, lo que hizo Moshe, ¿sí? Moshe también estuvo dispuesto a entregar su vida por el pueblo, pero Yeshua entregó su vida por el pueblo, y no solamente por el pueblo, sino por todos los hombres y mujeres temerosos, justos de las naciones, que se acercan al Dios de Israel por sus méritos. Entonces, aquí la obra de Yeshua obviamente es superior, porque Yeshua en este momento es el único de la resurrección que está a la diestra del Padre, como Cohen Gadol, intercediendo por el pueblo y por cada uno de nosotros, hasta que todos los enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Y vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperamos, e instaurará en esta tierra el reino milenial prometido. Mis amados, que el Eterno nos ayude, ¿sí?, que podamos nosotros dar lo mejor de nosotros, ¿sí?, a todos aquellos que nos rodean, ¿sí?, a la gente, a las personas, a la familia, ¿sí?, demos nosotros lo mejor a nuestros compañeros, a los alumnos, podemos nosotros dar lo mejor como maestros, ¿sí?, y hacer de ellos la mejor versión de ellos mismos. Nos aseguremos de que aprendan bien. Que el Eterno nos ayude y que el Eterno envíe a nuestro Santo Maestro pronto y en nuestros días. Amén, ve amén, amén, ve amén. Shabbat Shalom, Mevorach.